Muy buenos días a todos. Nosotros somos los alumnos de sexto de segunda comunicación y estamos acompañados por Sebastián Cosola. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Un gusto, Hola, muchas gracias. buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy honrado. Bueno, él es, además de abogado, se dedica a la escribanía, es escritor y también profesor. Bueno, Gracias. bueno, contanos por qué decidiste estudiar abogacía y cómo hiciste para organizarte los primeros años. Bueno, primero muy agradecido a todos por haberme invitado, realmente para mí es un honor muy grande estar acá, así que muy agradecido de todo corazón a ustedes y en nombre de ustedes a sus compañeros. La pregunta esa es muy sencilla de responder para mí y quizás pueda servirle a ustedes en este momento de etapa vocacional en donde están eligiendo qué es lo que van a hacer en su vida, como les decía recién en la charla en off. Todos nosotros iniciamos una etapa universitaria y al iniciarla vamos a definir las mujeres y los hombres que vamos a hacer el día de mañana. Yo no tenía vocaciones, yo era músico, tenía una banda de metal. Metallica sigue siendo mi banda favorita. Y nos iba bien realmente, justamente con el líder de la banda, iba al comercial cuando el comercial no estaba aquí, estaba en calle Levenson. Claro. Y nos iba muy bien, y a la hora de decidir el futuro, enfilábamos para la música, y en esos tiempos era difícil decirle a los padres, a los progenitores, el camino era la música, no porque no nos dejaran hacerlo, sino porque siempre en ese momento, yo me recibí en el año 95 en el secundario, tengo 47 años, era tratar de buscar un porvenir, y el porvenir se encontraba en las carreras tradicionales, ¿no? Entonces, en el momento de decidir, al estar totalmente consustanciado con la música y no tener ninguna vocación, lo que dije es, si mi padre es escribano y mi madre es abogada, y yo estoy profundamente unido a ellos, como lo sigo estando actualmente, por un amor indescriptible que solamente se puede describir desde lo más profundo del corazón, voy a hacer lo mismo que ellos, porque de la misma forma voy a lograr estar en contacto con ellos y pedirle ayuda, ¿no?, en caso de que no entiendan las materias. Así que mi primera elección por la carrera de Derecho no tiene nada que ver con la vocación. Esto es muy importante porque a lo mejor hay compañeros de ustedes ahora que todavía no saben qué van a hacer o están en duda, no tienen en claro. Bueno, la vocación se encuentra. Y si elegimos una carrera y en esa carrera no la sentimos propia, se puede abandonar y empezar otra, no hay ningún problema. Yo tuve esa suerte, ¿no?, que me soporté los primeros 2 años de carrera porque mi papá y mi mamá, a la distancia, yo me fui a estudiar a La Plata, estaban conmigo. Entonces yo los llamaba y les decía, mirá, mami, cursé esta materia, bueno, hijo, ten en cuenta este autor, mirá, papi, cursé esto, bueno, esto, tenés que tener estas cosas. Y así la hice los 2 primeros años. Pero los 2 primeros años fueron durísimos. Yo lloraba prácticamente todos los días porque además yo me fui en el año 96. Les voy a decir algo para ustedes histórico, no había internet, yo no tenía teléfono en mi casa, no tenía prácticamente televisión. Mi papá siempre me marcó la pauta de decirme, uno se va a estudiar, no se va a vivir una buena vida, si no se va a estudiar. Entonces la vida de estudiante es una vida, ¿no es cierto?, bastante humilde, como creo que tiene que ser, austera. Entonces fueron tiempos duros. Hasta que, a fin de segundo año, cursando esto es buenísimo, les voy a contar, cursando alguna materia importante de la carrera, termino de cursar, me fue muy bien. A mí me iba bien en la facultad, no porque sea inteligente, la inteligencia no es una virtud, lo que vale para la universidad es la voluntad. Pero sí, yo tenía en claro que tenía la posibilidad de que papá y mamá me pudieran soportar el alquiler y los estudios, y tenía compañeros que estaban trabajando al lado mío que no podían avanzar como yo avanzaba porque yo no tenía que trabajar. Y un profesor me dice, mirá, Sebastián, te fue muy bien en la materia, ¿querés ser ayudante de cátedra? ¿Querés irte a la cátedra y probar? Yo en ese momento le dije, déjame pensar, llamo a papá y a mamá a un locutorio en ese momento, le digo, mirá, mamá, papá, me están ofreciendo esto, ¿qué les parece? Y mi papá me dice, mirá, Seba, vas bien en la carrera, no hay ningún inconveniente en que puedas hacer esto. Yo les doy mi palabra, chicos, que si hay algo que yo no hubiera puesto en el test vocacional era ser docente. ¿Viste cuando vos haces test vocacional y dicen qué serían los primeros 10 pasos? Yo creo que antes estaba piloto de avión. Jamás hubiera puesto, no, nada más alejado de eso, nada más alejado de eso. Y empiezo a probar, ¿no? Y empiezo a ir a la cátedra, a ser ayudante de cátedra, qué sé yo, y el profesor en un momento me dice, vamos a dar un punto del programa, como una clase para probarme al público. El público, el alumno eran 40, no era más que eso. Yo preparo un tema muy cortito, de un desarrollo de no más de 5 minutos, y me pongo muy nervioso al hablarle a mis compañeros. Yo tenía 19 años, me pongo muy nervioso. Y ustedes saben que en la universidad pública, yo estoy en la Nacional de La Plata, como decía, en la pública,
En la pública hay gente de todas las edades, en general, ¿no? En cualquiera, en las privadas también, pero es más común verlo en la pública. Yo doy la clase muy nervioso, muy colorado, muy tensionado, y cuando termino digo, bueno, ¿se entendió lo que dije? Y me levanta la mano una persona que se llama, mira, me acuerdo el nombre, se llama Walter Caratoli, que tenía como 65 años, estaba cursando Derecho, me dice, no entendí nada. El caos. No, fue terrible, casi me muero. Y ahí, no sé si Dios o qué me hace pensar que yo tengo que transformar esto, ¿no? Es decir, bueno, voy a explicar, en vez de ser tan técnico, tan estricto a la hora de transmitir los conocimientos para que la gente piense que yo sepa, voy a tratar de explicarlo con mis palabras. Y expliqué la reversión de las dos opciones, que era el tema, con mis palabras. Y Caratoli me mira y me dice, gracias profesor, ahora lo entendí. Y yo en ese mismo momento, le estoy hablando en 1998, yo en ese mismo momento entendí que la función del docente era más importante que todas, porque era la posibilidad de transformar algo difícil que Caratoli no había entendido en algo fácil para que toda su vida lo pueda entender, y para que mientras dure su vida sea problema todo, el conocimiento menos la reversión de donaciones, que fue lo que yo expliqué. Y ahí empecé con una carrera impresionante, empecé a leer pedagogía, me empecé a interesar en todos estos temas, papá y mamá preocupados porque el sueño de mi papá era que yo venga a trabajar en la escribanía con él, y yo me estaba alejando, ¿no es cierto?, de eso. Yo cada vez quería quedarme vivir en La Plata, era toda una fantasía. Bueno, me recibí, y mi papá, me vine a trabajar con mi papá, y empecé a viajar para hacer la carrera docente. Hice 5 años en la Universidad de Buenos Aires, la carrera docente. Cuando vos te dedicás a la carrera docente empezás a estudiar especializaciones, maestrías, doctorados, y terminás en el doctorado, que es lo más lindo de todo, porque ahí es la consagración, digamos, del conocimiento. Mira, como menos pensabas, encontraste tu vocación a la docencia. Sí, por supuesto. Ese es el mensaje más lindo y más humilde que yo les puedo dar, porque yo sé lo que se siente estar en 5º año y no saber si lo que vas a hacer te va a gustar, o si lo que vas a hacer, o peor, seré apto para hacer esto. Todos somos aptos, todos. Eso, por Dios santo, repito lo que dije al principio, la inteligencia no es una virtud. La virtud es la voluntad. Y no hay que subestimar, porque muchas veces vos dicen, esta persona es muy inteligente, y vos decís, mirá, qué bien, qué bien. Bueno, en nombre de inteligencia se hicieron los males peores del mundo, la bomba atómica, por ejemplo. O sea, que una bomba que cae en un lugar del mundo termine con la vida de 2 ciudades, 130 kilómetros, es una obra de inteligencia muy grande, sin embargo es servicio al mal. O sea, la inteligencia tiene que tener el freno de la justicia. Sí. Y contanos, no hablaste de tu padre, que era también escribano, pero vos también, además de eso, ¿qué te llevó a ser escribano? Y también, si nos querés contar un poco qué es lo que hace, porque yo siento que mucha gente capaz no lo sabe bien. Claro, totalmente de acuerdo, muy buena pregunta, muchas gracias. Cuando yo empiezo a trabajar con mi padre, la vocación, más que por la escribanía, era estar con él. De hecho, papá se jubiló en el 2015 y yo lo extraño mucho, está jubilado, y la idea era estar al lado suyo. Entonces, el cariño que yo le tomo al notariado es por trabajar al lado de él y seguir su escuela. Yo sigo trabajando como trabajaba mi papá. ¿Y qué hace un escribano? Un escribano es primero un abogado, que se recibe de abogado, después en muchas universidades, como por ejemplo la de La Plata y el de UNOVA también, en ciclo cerrado, sigue, una vez que se recibe uno de abogado, sigue un año más y se recibe de escribano. Le dan el título universitario de escribano, con 6 años. Y lo que hace el escribano básicamente es actuar con un conocimiento general del derecho, de todo el derecho, en aspectos no conflictivos. O sea, cuando vos ves que hay una persona que está peleando con otra, ningún escribano puede actuar. Los escribanos actuamos, se llama, en un ámbito de paz. Entonces, ¿qué hacemos los escribanos? Contratos, compraventas, donaciones, fideicomisos. Si alguno tiene algún inconveniente, hacemos un acta notarial de contratación donde contratamos con fotos para el inconveniente, por ejemplo, una mancha de humedad. Se certifican firmas, fotocopias, porque el Estado a nosotros nos da la facultad de dar fe pública. Dar fe pública significa, en líneas generales, que lo que pasa frente a un escribano no se puede discutir, salvo muy pocas posibilidades que existen, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro principal deber, es decir la verdad. Luego, qué contradicción, ¿no? Tenemos qué contradicción maravillosa, ¿no? Tenemos ese deber. Entonces vos decís, ¿cómo define un escribano? Es una persona, un hombre o una mujer, que dice la verdad. Ese es el concepto. Vos nos contaste esto de la docencia. De ese momento fuiste ayudante de cátedra, que decidiste que te metiste a fondo con la docencia. A partir de esto,
También nos contaron que vos sos rector de la Universidad Notarial. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, mira, yo estoy enamorado de la docencia y además quiero ser rector? Sí, no, bueno, también buena pregunta, muchas gracias. En el ámbito académico, como en todos los ámbitos, los cargos jerárquicos, ¿no? El máximo siempre es el de rector o de rectora, los cargos jerárquicos son cargos a los que se llega por un gran acompañamiento político, o se llega por casualidad. En mi caso, que estoy totalmente alejado de la política desde siempre, soy la persona más apartidaria que existe, fue por casualidad. En la Universidad Notarial hubo digamos, un intercambio muy grande y muy fuerte en el 2022 de autoridades, y hubo un acuerdo unánime en que yo sea el rector, porque era una persona precisamente que no estaba metida dentro de las líneas políticas. Entonces fue la necesidad de tener que poner a alguien imparcial, digamos, por llamarlo de alguna manera, que pueda llevar adelante. Eso para mí es un enorme honor. Yo jamás lo hubiera pensado, porque yo tenía que haber hecho una carrera política para construir, ¿no es cierto?, salir en fotos, ir a hablar con tal y tal persona para que luego me propongan como rector. Yo no hice nada de eso. Yo, un jueves a la tarde me llamaron y me decían, hay un leve problema en la universidad, te necesitamos. Yo me fui, siempre hago todo con mi esposa, por supuesto. Mi vida, ahora después les voy a hablar algo de eso, cómo está distribuida mi vida, para que vean cómo se puede hacer tantas cosas, ¿no? Con la familia. Y el otro día me designaron rector. Entonces la llamé a mi esposa y le dije, voy a tener tu apoyo, por supuesto, se terminó. Y a partir de ahí empezó un derrotero de enormes alegrías y terribles decepciones, porque al no estar yo criado en la política y no saber bien cómo es la actividad dirigencial, uno siempre piensa, el rector es el doctor, la doctora, que escribe, que habla bien, que estudia, y bueno, y tiene algo de eso, y también tiene algo de dirigencial. Lo dirigencial, yo tengo 2 o 3 consejeros que son los que tienen experiencia y los que me ayudan, digamos, a sobrellevar todo el rectorado. Así que para mí es una enorme experiencia, un curso de Derecho Político de 2 años, como si hubieran pasado 20, ¿no? Ya le digo, con cosas hermosas, ¿no? Porque soy el octavo, la Universidad Notarial tiene 60 años, y yo soy el octavo rector, y el primero del interior del país. Todos son de las grandes ciudades. O sea que eso es un honor muy grande, pero bueno, también un aprendizaje. Sí, con los años se aprende, obviamente. Y terrible, sí. La experiencia también te va haciendo a medida que pasan los años. Por supuesto. No sé si tiene alguna pregunta más para hacerme. Bueno, si nos querés comentar brevemente, sabemos que escribís libros también. Bueno. ¿Qué es lo que te gusta de escribir libros? ¿Y qué tratan estos libros que...? Está muy bien, muy linda pregunta, ¿no? Buena, linda. Cuando yo me voy a estudiar a La Plata, yo me fui a estudiar el 24 de marzo de 1996. Justo ustedes saben, el 24 de marzo es una fecha muy dolorosa para nosotros, ¿no? Es el triste aniversario de la dictadura militar. Y en el 96 se cumplían 20 años. Entonces, cuando yo llego a La Plata, solo, con un bolso, mi papá y mi mamá me dicen, bueno, ¿por qué no vas, hijo, a la universidad y por lo menos entrar a verla, qué sé yo, para ver? Yo no había ido nunca, había ido una vez en mi vida a La Plata, cuando tenía 5 años, no había ido nunca. Y cuando llego empiezo a escuchar piquete, ruido, qué sé yo, y en la esquina de la facultad veo como 600 cubiertas quemadas y muchos estudiantes gritando, los derechos humanos y no sé qué, no sé cuánto, algo totalmente nuevo para mí, ¿no? En ese sentido. Y cuando voy y me acerco, viene un pibe que era de una agrupación política de mi universidad y me regala un libro y me grita en la cara, me escupió todo de mano, como estaban presentes, me dice, los derechos son para defenderse, los derechos humanos hay que luchar, quien es abogado, quien es juez, tiene que luchar por los derechos fundamentales, y me regala un panfleto con varios artículos de un autor que se llama Eduardo Galeano, que para mí es mi autor cabecera, que escribió Las venas abiertas de América Latina, y para mí es uno de los mejores libros que existen, que se llama El libro de los abrazos. Y ahí empecé a leer eso y me di cuenta que la verdadera lucha nuestra, los que tenemos la posibilidad de estudiar gratuitamente en una universidad de tanto prestigio, es luchar por los derechos humanos y luchar por los derechos más importantes de la vida de las personas. Entonces yo me convertí en un gran lector de toda esa lectura, y mi literatura es una literatura que está basada sobre todo en
una crítica al sistema, o sea, no destructiva, sino constructiva. ¿Cómo nosotros hacemos para que el mundo sea mejor y no sea un mundo tan peor el día de mañana? Cuando me convertí en académico, una de las partes de la parte académica, digamos, es escribir. Poder escribir artículos, poder escribir libros. Yo escribí artículos y después empecé a escribir mis libros. Mis libros son de derecho notarial, son de derecho en los contratos y son de ética profesional. Esas son las 3 ramas que yo escribo. Pero en cada libro yo introduzco este aspecto crítico. Entonces vamos a decir, ¿qué escribís? Yo escribo comentarios a leyes, comentarios a falles o teorías personales, ¿no?, de lo que yo creo que es el derecho, porque el derecho es una ciencia social, es opinable. Vos vas a ver que vas a estudiar derecho, vas a ver temas dolorosos, ¿no?, bioéticos, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, el perfil genético del delincuente, la prostitución, el tráfico de personas, la venta de órganos. Vos ahí vas a ver que hay una campana que dice una cosa y otra campana que dice otra, y las 2 campanas son fuertes. El derecho tiene eso, ¿no?, que vos podés pensar sobre una cosa, cosas diferentes, y estar justificadas las 2. Bueno, muchas de mis teorías tienen que ver con eso, con presentar mis propias doctrinas, siempre siguiendo el aspecto crítico, que es lo que nosotros tenemos que dejarles a ustedes. Bueno, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que nos sirvió, bueno, a mí por lo menos me sirvieron un montón tus respuestas, porque bueno, voy a estudiar Derecho. Ahí nos vamos a ver en el pasillo. Nos vamos a ver en unos años. Sí. No, pero bueno, muchas gracias, fue un placer tenerte acá y bueno, nos vemos la próxima. Un último mensaje, si me permiten. Sí, con todo cariño y corazón y con la paciencia de Pierre y de los demás compañeros. Cuando yo estaba en 4º año, me acuerdo, éramos 200 y pico cursando en la clase del profesor titular, y entró el profesor titular a la facultad pateando la puerta y tiró los libros, los tiró arriba de la mesa. Yo estaba sentado en la segunda fila y empezó a gritar el profesor y a decir, yo estoy cansado de venir a dar clases a ustedes son papagayos jurídicos, repiten, no estudian, sacan fotocopias, estudian de resúmenes o de apuntes. Yo estudiaba de tratados, de libros. Está perdida la juventud, está perdida la adolescencia, no hay futuro con ustedes, los voy a desaprobar a todos, y se fue. Y todos los compañeros empezaban a pensar, y las compañeras empezaban a decir, qué barbaridad, no vamos a aprobar la materia, encima es una materia difícil, ¿viste? Vamos a tener que recursar, qué problema que hay. Y yo en ese momento pensé, yo tenía 21 años, pensé, mire usted, qué lástima lo que está haciendo el profesor. Este profesor viene, nos dice que nosotros somos un desastre, pero el país que este profesor me deja es un desastre. El país que usted me está dejando, su generación de ilustres que estudiaban de libros y todo, destruyó el país porque su mundo era mejor que el mío. Yo tengo un país destrozado éticamente por culpa de su generación. Dicho esto, yo me recibí al año, se vino abajo el país, corralito, de la rumba, el helicóptero, un desastre. Sí. Pero esa persona a mí me quedó grabada por lo siguiente, y este es mi mensaje, mi humilde y austero mensaje final para todos en este momento de su vida. Yo, lejos de pensar y de tener miedo en ese profesor, me dio pena porque dije, usted no se hace cargo que su generación fracasó y falló. Porque su tarea cuando usted era joven era hacer un mundo mejor para mi generación. Como mi tarea es hacer un mundo mejor para los que vienen después. Yo con 47 años creo que mi generación no llegó a hacer el gran cambio. Por eso toda mi fe puesta en ustedes. Y yo creo que ustedes lo van a hacer. Así que en cualquier momento en donde nos encontremos, si necesitan una mano, si necesitan un amigo, ahí vamos a estar. Mucha suerte a todos ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias.